Hey, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Kevin y a continuación compartiré con todos ustedes una guía de introducción a los mercados financieros o a lo que se conoce, mejor dicho, como trading. He decidido dividir esta guía en 4 capítulos y en este video vamos a comenzar con el capítulo número 1 llamado El origen. Vamos a hablar acerca de dónde nace la idea de invertir, quiénes fueron los que primero invirtieron y por qué invertimos realmente. Acompáñame a mi monitor. Y si estás cenando, provechito. En este momento vamos a hablar acerca de cómo los eventos históricos han afectado, ya sea de manera positiva o de manera negativa, a los mercados globales. Es importante conocer el pasado para saber en qué momento de los mercados nos encontramos ahora, si estamos en un ciclo alcista, si estamos en un ciclo bajista, nos conviene comprar, nos conviene vender. Es importante conocer el pasado para saber en qué momento estamos y a la expectativa de qué es lo que pueda suceder en el futuro. Es por eso que para comenzar, antes de entrar a videos instructivos o de práctica, lo primero es repasar ciertas cositas que hablaremos en este video. Y para comenzar voy a marcar una línea de tiempo, donde vamos a acotar los eventos más importantes a partir del siglo XX y de cómo afectó esto a la economía. Entonces, el primer punto a tocar sería en el año 1902. Se funda oficialmente lo que conocemos Wall Street. Entre 1902 y 1903 damos por hecho que los primeros corredores de bolsa empiezan a ya dar sus funciones de una manera más legal, más organizada. Estas personas lo que hacían era receptar capital de inversionistas con el fin de impulsar las acciones de las empresas destinadas al sector de las petroleras, al sector industrial. En el año de 1912, lo que conocemos como el hundimiento del Titanic. Y yo sé que aquí muchos van a tener algunas que otras preguntas, porque para empezar, ¿por qué vamos a hablar del Titanic en este video? ¿No se supone que es un video relacionado con la economía y los mercados globales? Pues déjame decirte que sin importar lo que haya pasado con el Titanic, haya sido un accidente, haya sido algo planeado, me voy a basar en datos y en hechos. Y lo que sucedió en este año con el hundimiento del Titanic son dos cosas. La primera, que había un señor llamado JP Morgan que estaba a favor de una banca centralizada. Cuando nos referimos a una banca centralizada es a que el planeta tenga su banco central, que haya simplemente un sistema financiero que regule cómo se va a comportar el fiat en el planeta. Y precisamente este señor estaba impulsando que el planeta pues tenga esta banca centralizada. Aquí vamos a dibujar el mundo. Y si bien es cierto, sabemos que el orden mundial ha venido evolucionando a partir de la historia. Sabemos lo del Imperio Romano, Alejandro Magno implementando su sistema de financiación. Luego tenemos el Imperio Británico, los europeos, cada quien con sus sistemas contables. Y bueno, efectivamente, a medida que fue avanzando la historia, la pregunta era quién va a tomar el orden mundial. Y hay algo que tú tienes que saber, y es que el dinero es igual a poder. Quien tiene el dinero y controla el dinero del mundo va a tener el poder. Entonces Estados Unidos apostó por eso, por tomar el orden mundial. Y si se ponen a pensar, no es una situación de decir Estados Unidos es el bueno o es el malo. Esta situación era algo que iba a suceder, porque solo pónganse a pensar, sin que haya un orden mundial, seguirían las guerras. Y solo imagínense en Europa cómo habían guerras en medio de los imperios, acá en lo que es América también, las colonias, los mayas, los aztecas, los incas, todo era guerra, guerra y guerra. Entonces, eventualmente de eso se trata la evolución, que alguien tome el orden mundial. Y bueno, no entremos tanto en historia, vamos más con lo que necesitamos saber. Este señor estaba a favor de una banca centralizada, de que haya un poder regulatorio del fiat. El fiat es lo que se conoce como las monedas, el dólar, el euro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se hunde el Titanic hay tres personas que pues ya sabemos lo que pasó en ese hundimiento. Y estas tres personas eran magnates petroleros, eran personas influyentes en el macroeconómico de este momento y estaban en contra de lo que este señor quería hacer. Estaba en contra de que este señor cree lo que sería la banca central del planeta, ¿no? En pocas palabras, una pelea por el dinero. En pocas palabras, una pelea por el poder. Entonces estas personas pues pierden la vida lamentablemente con el hundimiento del Titanic y tan solo un año después, en 1913, JP Morgan tiene luz verde y logra fundar lo que conocemos hoy en día como la Fed, la Reserva Federal. La regulación
del fiat. En pocas palabras, es Estados Unidos en este momento pone en jaque al planeta porque se vuelve ahora eh, la potencia mundial más importante, o bueno, a priori es lo que se esperaba que sucediera y pues terminó pasando por factores que hablaremos más adelante. Pero, ¿qué es lo que sucede? JP Morgan, para los que no saben, es el fundador del banco JP Morgan, valga la redundancia, que al día de hoy se conoce como Banco Chase. No sé si alguna vez hayan escuchado el famoso Banco Chase de los Estados Unidos, pues él es originario de este señor, de esta obra, ¿no? De crear la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la economía de Estados Unidos, indiferentemente, vamos a hacer énfasis en la economía de Estados Unidos porque al ser Estados Unidos la potencia mundial es la que se podría decir que lidera el barco de la economía en el planeta. Entonces se podría decir que en la gráfica la economía empieza a subir, empiezan a hacerle las cosas bien para Estados Unidos y viene justo un año después, mira qué curioso, 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, afectando esto a nivel económico a la mayoría de los países, sobre todo en el continente europeo. Y tú me vas a decir, pero Kevin, a mí me enseñaron en los libros de historia, o lo que a nosotros nos vendieron fue que la guerra mundial se originó por la muerte de un archiduque y pues una película que nos vendieron, pero si te pones a pensar, ¿por qué justo la Primera Guerra Mundial se da después de que Estados Unidos se apodera del control financiero del planeta? O sea, mira cómo cuando uno empieza a analizar estas cosas todo va tomando sentido. 1914 a 1918 son 4 años donde se da la Primera Guerra Mundial, un evento catastrófico, sobre todo para los países europeos, y la economía se empieza a desestabilizar. Pero el punto aquí interesante es que después de esta Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve más potencia que nunca, porque la mayoría de estos países lo que hacían era pedir préstamos a la potencia mundial, que sería Estados Unidos, con el fin de poder mejorar su infraestructura y estabilizarse nuevamente. Entonces se puede decir que este fue un periodo donde Estados Unidos comenzó a crecer exponencialmente, hasta que en 1929 fue una década muy buena para la economía. Estábamos en el auge de la industrialización, tenemos también el sector petrolero. Bueno, 1929 tenemos el conocido Jueves Negro. ¿Qué es lo que pasó? Aquí experimentamos en Jueves Negro, 1929, experimentamos el primer crash de los mercados. ¿Por qué pasa esto? Miren, los mercados se mueven por codicia y avaricia. ¿Qué es lo que sucede? Que eventualmente para que los mercados estén subiendo y todo esté saliendo bien, de cierta manera llega un punto donde las cosas comienzan a valer más de lo que cuestan. ¿Qué es lo que trato de decir? Que para que este activo, por ejemplo, esta gráfica, siga subiendo, hay alguien que está dispuesto a comprar aquí. Y esto sigue subiendo y hay alguien que está dispuesto a comprar aquí también. Entonces esto produce que esto siga subiendo. Pero ¿qué es lo que sucede si todos a la vez queremos venir y vender? Queremos retirar nuestro dinero. Haz de cuenta que es como que todos quisiéramos ir el mismo día a sacar el dinero del banco. El banco no tiene todo el dinero para pagarte porque precisamente el dinero está invertido. Entonces así es como surgen estas especies de crash, sencillamente por el hecho de que el valor de los mercados se infla a tal punto donde el dinero inteligente lo que hace ya es tomar ganancias, entra pánicos, el mercado crashea y nuevamente tenemos una caída, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede después de esta situación? El mercado nuevamente se vuelve a estabilizar, entra bajas, caídas, pero siempre a nivel económico, si te das cuenta, después de las subidas y de las caídas, siempre termina subiendo más. La economía se recupera, ¿no? Entonces, avanzando en la línea temporal, tenemos que ubicarnos ahora a la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Una época obviamente de las más catastróficas para la historia de nuestra humanidad. Mucha gente murió, muchos países se fueron a la quiebra, muchas situaciones pues nos quisieron vender la película de que los alemanes querían apoderarse del planeta, globalizarnos, pero vámonos a lo que realmente nos importa, chicos. El problema sigue siendo el mismo. Aquí arriba lo tienes anotado. Dinero es igual a poder. Solo ponte a pensar después de que Estados Unidos se queda con el orden mundial del planeta y pone en jaque al resto de países y continentes, básicamente lo que genera es que haya instituciones, entidades, países que obviamente no están de acuerdo con esto y estos son patadas de ahogado. Lo que la gente quiere es básicamente hacer pelea por el poder, quedarse con el poder y pues Estados Unidos no lo iba a ceder para nada, era su momento, potencia mundial. Todos sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no hace falta entrar en detalles.
Con el final de la Segunda Guerra Mundial se crea también la ONU, entran tratados de paz y Estados Unidos empieza a subir de una manera exponencial como nunca antes lo había hecho. ¿Por qué? Porque si imagínate en la Primera Guerra Mundial cómo todos venían a pedir la ayuda a Estados Unidos en función de préstamos, de querer mejorar su economía. Recuerden que Estados Unidos manejaba y maneja la divisa con más peso sobre el planeta, que es el dólar. Básicamente Estados Unidos, aparte de recibir dólares, empieza a recibir oro. No olviden que para este entonces el oro es el activo más valioso del planeta, sencillamente porque cumple un principio de escasez. El oro es escaso. Pero hasta este 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos empieza a subir como potencia económica. Aquí es donde entra el verdadero sueño americano. Lo que la gente conoce como el sueño americano se da realmente después de la Segunda Guerra Mundial y se podría decir que dura durante las épocas de los 50, 60 y a priori parte de los 70, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí sí podemos hacer énfasis en el sueño americano y no después. Básicamente porque en este momento de la economía todo fluía muy bien para este país. Estamos hablando de que una persona promedio, solo con el fin de trabajar entre 3 a 4 años, ya podía tener su casa, su carrito, su terreno, su espacio y vivir una vida cómoda, cosa que al día de hoy es algo imposible, ya hablaremos por qué. Entonces, estamos hablando que es una situación muy positiva para la economía mundial, sobre todo para la potencia de Estados Unidos, el sueño americano, embarcaciones, la gente se vuelve loca, todos quieren venir a Estados Unidos y los mercados comienzan a subir de una manera exponencial. Estados Unidos es el foco del planeta para ese momento. Y si te habrás dado cuenta en la gráfica que hemos llevado haciendo, disculpa por mis garabatos o mi letra, no se me entiende tal vez tan bien, no tengo la mejor letra, pero intento explicarlo de la mejor manera posible. Si te das cuenta, la gráfica ha venido en constante crecimiento y después de cada subida siempre hay una caída. Entonces ya te imaginarás qué es lo que termina sucediendo. Eventualmente los mercados comienzan a descender y sobre todo porque llega un año que marca un antes y un después y es el año 1971. Pero antes de comentarte lo que pasó en este año, muy crucial, seguramente me vas a comentar, Kevin, pero todo esto, explícame un poquito quién ganó dinero con esto y qué pasó, quiénes invirtieron, porque pensé que me ibas a hablar un poco más de eso. Tranquilo, ya vamos a llegar a ese punto. Sin embargo, hay algo que tú tienes que saber hasta este entonces, es que hay una escuela de grandes inversores, escuela inversores, ¿ok? La escuela de los grandes inversores, personas que entre los 1900 y 1950 supieron leer y analizar correctamente los movimientos de los mercados y se dieron cuenta que el mercado era un constante engranaje en donde un día, un año estabas arriba y otro año estabas abajo, como por decirlo de esta manera. Y que lo más inteligente que podías hacer era tomar inversiones conservadoras y ser muy paciente. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí entran nombres como por ejemplo, vamos a tocar el tema de Wyckoff. Wyckoff es una persona que aporta muchísimo en el ámbito de inversiones, ya que él nos comparte su manera de, su percepción de manera, su percepción de leer las gráficas y de decirnos que los mercados se mueven por fases acumulativas y fases distributivas. ¿Ok? Es muy interesante. También tenemos el nombre de Benjamin Graham. Benjamin Graham. Benjamin Graham es conocido como el precursor, el pionero de la inversión inteligente. No sé si han escuchado al día de hoy Warren Buffett. Bueno, su escuela viene precisamente de este señor y este señor es un pilar fundamental en todo este conocimiento de cómo invertir correctamente, ya que él nos hace énfasis en que es mejor tomar ganancias conservadoras a esperar ganancias extraordinarias. Pueden leer ambos libros. Hasta el día de hoy yo creo que estos libros han subido de generación en generación y es una información muy interesante de leer para saber la percepción desde ese entonces. Y como les digo, el quien no está condenado, quien no conoce su pasado, como quien dice, está condenado a repetirlo, como dice la frase, ¿no? Precisamente es muy interesante leer estos dos pilares y también entra un señor llamado Burton Malkiel. Burton Malkiel lo que hace es darnos un paseo por Wall Street. Este señor lo que hace es explicarnos cómo era el modus operando de los corredores de bolsa. Si bien es cierto, tenemos una idea de que los corredores de bolsa todos son inversionistas y ganan mucho dinero, no nos confundamos. Los corredores de bolsa eran personas que ganaban dinero a comisión de las inversiones que conseguían del capital que receptaban. Esto quiere decir que ellos podían conseguir a alguien que tenga mucho dinero, hacían que invierta en una acción X de X empresa y ellos comisionaban una parte de esa inversión. Entonces él nos cuenta el doble,
la doble cara de esta moneda, de las inversiones, de cómo había personas que eran oportunistas y vendían muchas veces acciones de empresas que pues todo eran castillos en el aire. Esto también se habla mucho en el método Wyckoff, se los recomiendo que lo lean, es buenísimo. Y nos habla también acerca del Composite Man. El Composite Man, la entidad que está detrás de toda la manipulación de los mercados. Porque tú me vas a decir, Kevin, pero así como me has ido mostrando la gráfica temporal, cuando esto sube y cuando esto baja, cuando esto sube y cuando esto baja, hay alguien que marca el cambio de esta tendencia. Hay una entidad, hay algo detrás que manipula esto. O esto simplemente es naturaleza, pues no, déjame decirte que sí hay una manipulación detrás y obviamente aquí es donde nos hace referencia al Composite Man. El Composite Man, el que planea, ejecuta y completa todos sus movimientos exitosamente. Nos hace énfasis a la manipulación que existe detrás de los mercados y cómo estos pilares, estos nombres que te estoy dando, son personas que supieron leer correctamente el juego detrás del Composite Man y mediante la inversión conservadora, mediante sus decisiones, estar un paso adelante de la manipulación. Porque claro, haz de cuenta que esto es, a priori lo vas entendiendo y esto es como un juego. Al final tú no quieres ser un jugador más del montón, quieres pensar como el dueño del juego para saber anticiparte a lo que va a suceder. Entonces, desde los 1900 a 1950 tenemos estos tres pilares fundamentales con el conocimiento de la escuela de estos grandes inversores que empezaban a hacer dinero mediante todos estos movimientos que se iban dando en los mercados. Ahora sí podemos venir al 1971 y continuar. Perdóname si el video se está volviendo muy extenso, pero es muy importante que toquemos todos los puntos y más aún a partir de donde estamos que se viene lo bueno. Ahora, 1971, patrón oro. Si bien es cierto, se sabe que el oro es el activo más valioso del planeta, sobre todo por lo escaso que es, en 1971 pasa algo que a muchas personas no les agrada, otros consideran que es precisamente el jaque mate por parte de la potencia mundial de Estados Unidos. Si bien es cierto, con la creación de la Fed, ya te estoy diciendo que Estados Unidos puso en jaque al planeta, ahora en 1971 lo puso en jaque mate. ¿Qué es lo que pasa, Kevin? Explícame. Patrón oro. La circulación del dinero fiat que ingresaba a la economía estaba respaldada por la capacidad del supply de oro que existía en las reservas. Haz de cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos recibió una cantidad de oro por varias partes del planeta con el fin de darles dólares y ayudarlos en su economía, en su estabilización de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos llega a una situación donde ya tiene tanto oro y pues ve la situación de salir a favor de cara a los demás países y decirles, ¿saben qué? El dólar ya no va a estar vinculado al oro. Eso quiere decir que el oro ya no va a estar, que el dólar ya, perdón, ya no va a estar respaldado con el oro. Entonces, ¿por qué va a estar respaldado el dólar? ¿Qué va a respaldar el dólar? Era la pregunta. Efectivamente, lo que conocemos hasta hoy en día, la impresión de dinero. Señoras y señores, aquí Estados Unidos pone en jaque mate la economía mundial porque la moneda más fuerte para ese entonces, el dólar, y bueno, pues hasta el día de hoy también, deja de ser respaldada, deja de tener un respaldo. Básicamente ahora el respaldo es infinitas veces tú le puedas inyectar a la economía. Wow, 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 no entiendo esto, Kevin. ¿Qué es lo que me tratas de decir? Que el dólar antes tenía valor y pesaba porque había un respaldo que partía de un activo que era escaso, ¿me entiendes? Ahora ya no hay un activo escaso detrás del dólar, sino que hay una máquina de imprimir. Básicamente, si tú sigues inflando y metes dólares y dólares y dólares y dólares y dólares y dólares, generas lo que se conoce como hoy en día también inflación. Porque el dólar hace que el precio de las cosas comience a subir, que haya más dólares de los que deberían, las personas empiezan a subir los precios y los precios altos se solucionan con precios más altos. Es énfasis de todo un capitalismo, como lo es la raíz de la economía estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente no es que el precio de las cosas esté sumiendo, lo que está pasando realmente es que a partir de este momento el valor, el poder adquisitivo del dólar comienza a entrar en decadencia, comienza a caer de una manera agresiva, generando, ¿qué es lo que genera esto? ¿A qué da pie a esto? A que ahora las personas y los inversionistas decidan refugiar sus dólares
a través del tiempo, ya no en dólares dentro del banco, sino que ahora refugiarlos en activos, como lo podría ser el oro o como lo podría ser tener acciones de las empresas que estaban en crecimiento, dándonos pie a un mercado que obviamente tambaleó, pero eventualmente creció de una manera exponencial, superando sus máximos históricos del pasado. En cuestiones de los activos, mira cómo eventualmente el mercado ha ido subiendo. Sí lo puedes apreciar a medida que pasan los hechos históricos y el mercado cae, la subida vuelve a superar su subida anterior. O sea, es impresionante, pero todo esto se originó con un desencadenamiento, se podría decir con una aceleración debido a esta decisión, a que el presidente Nixon decidió desvincular al patrón oro. Entonces, Kevin, así como he podido ver la gráfica, cuando sube esto también tiene que caer. Muéstrame cuál fue el siguiente escenario económico que predijo, pues, o que tambaleó los mercados. Tendríamos que irnos a 1987, donde tenemos un jueves negro, prácticamente como el lunes negro del 29. Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Llegan a estar los precios infladísimos, el dinero inteligente sale a tiempo, recuerda lo que te expliqué y lo que nuestros pilares nos intentaban decir, que seas conservador, que tomes ganancias a tiempo, que no busques ganancias extraordinarias, que es lo que hace la mayoría realmente, ver un mercado subiendo y quieren venir a comprar aquí porque la expectativa y la ilusión es de que esto no va a dejar de subir. Entonces, el que se educa y el que entiende cómo funcionan los mercados, como lo hace el dinero inteligente, sale a tiempo, dejando atrapada a toda la cantidad de personas que pensaban que ya era un momento exponencial nada más de subir y el mercado entra en una recesión. Si te das cuenta, eventualmente las recesiones le hacen bien a la economía, de cierta manera de que vuelven a resetear nuevamente las tasas de interés, el dinero entra en circulación de una mejor manera, hay más préstamos. Es algo que se ha visto como sano, sencillamente porque eventualmente el mercado vuelve a subir y ya lo vamos a ver. Eh, Otro dato más que acotar en la época de los 80, pues sí, es el ingreso ahora de las empresas tecnológicas al foco de las inversiones, ya que si bien es cierto, a principios de los 1900 el foco estaba en las empresas de auge, que en ese momento eran sectores industriales, sectores petroleros. Ya para los 80 entra ahora sí a la competencia el sector tecnológico. Y ahora sí, agárrense muy bien porque aquí se viene una situación muy interesante. Para finales de los 99 estamos hablando que viene también a aportar en la tecnología el Internet. Y el Internet abre un montón de posibilidades y puertas. Imagínense, era el boom del momento. Obvio, yo no lo viví. Pero he tenido la oportunidad de conversar con personas que me decían que para ese entonces, finales de los 90, el boom del Internet era algo impresionante en el sentido de que habían muchas .com, habían muchas empresas, así como Google, así como Apple, como esas empresas que se lograron consolidar, sería, ¿no? Había mucha competencia que no logró consolidarse, pero que igual estaba ahí, estaba la competencia, era un gran auge lo del Internet y esto hizo que los mercados tecnológicos tuvieran una subida muy exponencial, dándonos pie a nuevas oportunidades y también desencadenando eventualmente luz roja. Mira todo el mercado subiendo nuevamente de manera exponencial. Cuidado, ya hay que ir saliendo, ya lo tienes. No te olvides lo que nos enseñaron nuestros precursores, nuestros pioneros. Y que bueno, aquí hay que aumentar esta lista, porque a partir de 1950 hasta los 2000, que ya entramos en temas más tecnológicos, entran dos nombres más interesantes. El de Ray Dalio, si no han visto su video acerca de la economía, está en YouTube, lo subió en 2020. Es un video muy interesante, nos habla del engranaje que es la economía, de cómo eventualmente hay ciclos donde una temporada estamos arriba y otra temporada estamos abajo, pero eventualmente a largo plazo subimos, de lo que estamos hablando. Y luego aquí entra otra vez el señor Warren Buffett, que viene de la escuela de estos grandes inversores y que es la persona más conocida en el ámbito de inversiones al día de hoy. Warren Buffett apostó por estas empresas tecnológicas, por las más consolidadas. Mira cómo él, en vez de asumir tal vez un mayor riesgo para obtener una ganancia más alta con estas otras empresas de las que te comentaba a nivel competitivo, decidió tomar la decisión de ir por lo más seguro. Dijo, tal vez no vaya a tener tanta rentabilidad con Google o con Apple, pero ese es el nicho que quiero ir. Quiero irme por las que yo veo que están más consolidadas. Y eventualmente 1999, 2000, llega año 2001, burbuja de las .com. Ojito que en el 2001 hay otro escenario
económico del que muchos tal vez ya se ha de haber acordado, el tema de las Torres Gemelas y lo que terminó sucediendo. Nuevamente son pantallas, chicos. Pónganse a pensarlo, el Titanic, las guerras mundiales, el atentado de las Torres Gemelas, todos son pantallas para eventualmente ver cómo el Composite Man, la manipulación detrás de los mercados, vuelve a hacer su movimiento. Te vende una noticia, te vende lo que quiere que veas, y él lo que está haciendo realmente es salir a tiempo de los mercados, porque en el año 2001 se viene un crash histórico. Se vio una caída fuerte, se vio una caída fuerte en los mercados globales, sobre todo porque es el principio de lo que estamos hablando siempre. Las personas tienen esa euforia de entrar a comprar cuando todo está subiendo, y ese es el mayor error que tú puedes cometer. No entres por FOMO. Indaga bien, edúcate, y tienes que entender que los mejores momentos para comprar son cuando vemos esto en retroceso, no en subida exponencial. Entonces, ¿qué podemos acotar para este entonces? Estamos hablando de que los mercados cayeron y eventualmente, una vez entró todo en recesión, nuevamente el Composite Man ejecuta y planea nuevamente su acumulación, haciendo que los mercados vuelvan a consolidarse y vuelvan a crecer, eventualmente subiendo y superando sus máximos anteriores. Es increíble lo que estamos viendo, pero así como vemos que la mayoría de las personas que pierden dinero son por entrar aquí, ¿dónde dejas a las personas que sí compran cuando hay que comprar y venden aquí? Es precisamente por eso que tú quieres seguir las bases de los pilares de la escuela de los grandes inversores. Entonces, eh, para no alargar más este video, vámonos con ya el final, lo que comenzó desde el 2008 hasta la época actual. 2008 tenemos el famoso crash inmobiliario de los Estados Unidos, bienes raíces. El mercado llega a un punto donde las bienes raíces estaban infladísimas, los terrenos, casas de 200.000, 300.000 dólares, cuando no tenían por qué costarlo. Viene este crash haciendo que el poder adquisitivo de muchas de estas propiedades se devalúen entre más de un 50 a un 75%, algo histórico. Se podría decir que fue una recesión, fue la última recesión que tuvimos en los mercados globales. En el 2022, si bien es cierto, tuvimos una caída en términos de magnitud. Las personas dicen que la del 2008, y por datos también está establecido, que fue más agresiva, que esto sí fue una verdadera recesión. Y se podría decir que un dato interesante aquí de esta caída es que fue la última buena oportunidad que tuvieron, bueno, nuestros papás, porque pues yo era un niño nada más, pero se podría decir que nuestros papás, la generación de los que nacieron en los 60, 70, 80, tuvieron la última oportunidad de comprar una casa a un buen precio. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se viene a partir del año 2008 es algo sin precedentes, y ya te voy a explicar por qué. Pero no hace falta ser un genio para darnos cuenta cuánto cuesta una casa al día de hoy en los Estados Unidos y cuánto costaba en esta época. He tenido la oportunidad también de conversar con personas que me decían que podían comprar casas por debajo de 100.000 dólares sin problemas, y al día de hoy esas casas evaluadas en 100.000 dólares para este entonces, imagínate lo que se han revalorizado, mínimo por medio millón, o sea, una cosa desenfrenada. Por eso lo digo, fue el último momento para comprar una casa a buen precio. ¿Qué es lo que sucede un año después? Obviamente los mercados comienzan nuevamente a entrar en procesos de acumulación, se está recuperando, antes la subida que se viene, ya sabes cómo se ha comportado, y en el año 2009, hay que agregar un hecho histórico que también marcaría un antes y un después en el mundo de las inversiones. Y ese hecho histórico es Bitcoin. Bitcoin como criptomoneda fue un proyecto que se vino trabajando desde finales de los 90, pero sin éxito, hasta que en 2009 una entidad llamada Satoshi Nakamoto lanza a los mercados, lanza a la nube un token con el fin de ser un sistema financiero digital con paridad uno a uno. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú querías por internet enviar una transferencia, todos sabemos que tenemos que enviarla por medio de un intermediario. El intermediario es el banco, y luego llegar a la otra persona. Pero la creencia de decir por qué el banco tiene que saber lo que estamos nos enviando y entrar más a temas de privacidad hicieron que se cree este sistema de paridad uno a uno, de poder enviar sin que ninguna entidad centralizada sepa que se está enviando dinero. A esto se debe el hecho y la fundación de las criptomonedas como tal. Las inversiones por cripto vinieron después, debido a que, más allá de ser un sistema de financiación,
el mercado lo tomó de cierta manera como refugio de valor. Es por eso que vemos que el día de hoy un Bitcoin cuesta alrededor de $70.000, que yo estoy grabando este video, se encuentra en máximos históricos y cuesta alrededor de $70.000, pero cuando se creó y se originó obviamente costaba menos de $1. O sea, una completa locura todo lo que se ha revalorizado, pero es debido a que no te olvides lo que ha desencadenado que los activos sigan subiendo en la historia de la humanidad es el evento de 1971. Recuérdalo, desde que se desvinculó el oro, Estados Unidos inyecta a la economía por medio de la Fed la cantidad de dinero que él cree necesario para seguir progresando en niveles económicos. Sin embargo, esto, el daño colateral que trae, o bueno, no daño, pero el efecto colateral que trae es que hace que las acciones, que el oro, que criptomoneda como Bitcoin, por ejemplo, hayan subido tan exponencialmente, debido a que a medida de que pasó el tiempo, y así es después de esta recesión, obviamente Estados Unidos siguió imprimiendo e inyectándole dinero a la economía. Entonces, de esa manera es como hemos visto cómo el mercado nuevamente vuelve a subir, vuelve a tener una tendencia al alza, vuelven a haber precios históricos y llegamos al año 2020. En el año 2020 va a ocurrir algo histórico, me quedé ya sin espacio, vamos a hacerlo acá abajo, pero en el año 2020 ocurre algo histórico y no es lo que conocemos como el COVID. Si ya me has prestado atención y vienes al pie de la letra siguiéndome, te darás cuenta que esto nuevamente vuelve a ser una cortina. ¿Qué es lo que sucede en el año 2020 y nadie está viendo? Que los bancos y las entidades centralizadas no están obligados a devolverte el 100% de tu dinero. De esto casi nadie habló, de esto no se habla, pero efectivamente esto pasó. ¿Y de qué hablábamos todos? Siempre hacemos lo que nos venden, es lo que yo siempre les comento a las personas. Alguien que quiere entrar al mundo de las inversiones, del trading, tiene que partir desde entender cómo funciona la economía, qué es lo que ha pasado, porque esto es algo muy interesante. Nos venden la idea de que es el COVID, de que murió millones de gente, de que es un catástrofe, de que la economía se fue para abajo, es verdad, pero ¿cuál es la verdadera noticia? ¿Qué es lo que pasó? Y lo que pasó es esto, chicos. Esto es una luz roja grandísima, que los bancos no estén obligados a darte el 100% de tu dinero, porque es lo que intentaban prever las guerras en los años pasados, eventualmente prever que alguien tome el orden mundial y tome por consecuencia decisiones como las que hasta el día de hoy se conocen. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No es que yo esté a favor o en contra, simplemente estoy compartiendo datos y hechos y qué es lo que yo puedo hacer como inversionista, ¿no? Entonces, volviendo a esta situación, Estados Unidos no está obligado a dar el 100% de tu dinero. Mucha gente no sabe esto, pero esto se confirmó en este año, ok, es oficial. ¿Y qué es lo que sucede también? Que obviamente por temas de COVID, la economía decrece, tenemos una fuerte caída en los mercados, pero asimismo hay una fuerte caída en los mercados, asimismo tenemos un evento que marcaría, al menos en estos últimos 5 o 4 años, eh, un evento que marcaría la historia de las inversiones de una manera exponencial. Y es que, ¿recuerdas cómo te hablé en toda la línea temporal que Estados Unidos inyectaba dinero a la economía y por eso el poder adquisitivo del dólar se iba cayendo? Pues déjame decirte que en 2020, para poder controlar el sistema económico del planeta, Estados Unidos decide tomar una decisión que nuevamente muchas personas no tienen ni idea de lo que acabó de pasar, pero imprime e inyecta a la economía el triple del dinero que le había inyectado en toda la historia de la humanidad. Y tú me vas a decir, Kevin, ¿qué? O sea, pero supongo que eso estuvo bien porque así la economía volvió a dar vuelta, volvieron a haber préstamos, de cierta manera sí, esa es la manera que tiene Estados Unidos para solventar el problema financiero y el endeudarse más, porque si no lo sabías, Estados Unidos es el planeta más endeudado históricamente, te pondré un capture aquí, pero no lo hace de mala. El tema es ese, el tema es que ellos son la potencia mundial, tienen el orden mundial, controlan el dinero y puede esa gráfica de endeudamiento incrementarse lo que tú quieras, pero va a seguir pasando lo mismo. ¿Ok? Es por eso que se prevé que para los próximos años se desencadene una guerra. Y no me extrañaría que algo como eso llegue a pasar. Pero
hablemos de datos y hechos, ¿ok? Datos y hechos. Estados Unidos inyecta el triple de fiat de lo que había inyectado a la economía para poder salvar a los bancos y poder continuar con una economía entre comillas sana. ¿Qué es lo que desencadena esto y por qué hablamos de que este fue un hecho histórico? Porque solo un año después, ¿recuerdas esta caída que hubo en el COVID? Que todos se asustaron, que entraron en pánico, pero ¿qué crees que hizo el que sabía esta información? Volvemos de nuevo a darle las gracias a nuestra escuela de grandes inversores que vieron esto como una oportunidad y que las personas que tenían para ese momento una educación conservadora vieron esto como una oportunidad para que nuevamente los activos eleven su precio. Y así es como hemos experimentado el rally de 2021 como uno de los rallies más alcistas que hemos visto en los mercados. Un incremento en activos como el oro, como la bolsa americana, un incremento de un activo como Bitcoin, que pasó de costar $3.000 a $69.000. Esto es una locura, chicos. Estamos hablando de más de un 1500%. Tal vez suene poco, pero más adelante, si sigues viendo los videos de esta guía básica, te darás cuenta y podrás entender cuánto es un 1500% de rendimiento. Pero créeme que son cosas realmente exponenciales. Empresas como Apple, Amazon, Tesla, Google empiezan a desorbitarse, sus acciones se inflan, se disparan. Te pondré aquí gráficos para que tú lo puedas ver. Año 2021, todo empieza a sonar de maravilla para los inversores, pero ey, tranquilo porque ya te me vas a anticipar y me vas a decir, Kevin, ya sabemos lo que pasó después del año 2021. Déjame adivinar, se nos fue todo abajo, ¿verdad? Sí, efectivamente, los mercados entran en una pequeña recesión debido a los altos índices debido al índice del desempleo y sobre todo al aumento de las tasas de interés, haciendo que los prestamistas liquiden posiciones, que la gente quiera liquidez y el mercado obtiene un retroceso, dando la última oportunidad en los últimos, se podría decir que 2 años, se podría decir que 2 a 3 años. Bueno, en el 2021, si todo estaba de caída, pudiste haber validado compras, pero yo considero que en los 2 últimos años, de 2022 hasta la actualidad, hasta ahora que estamos, 2024, esta fue la última gran oportunidad que tuviste para reincorporarte a los mercados. ¿Por qué? Porque esta corrección fue muy agresiva. ¿Ok? Fue muy agresiva y si tú vienes entendiendo cómo funciona la economía, te darás cuenta que los activos, eventualmente después de entrar en una recesión, después de entrar en una distribución, llega el momento de acumular, recuperar y nos fuimos. Que es efectivamente lo que ha estado pasando y al día de hoy que yo estoy grabando este video, año 2024, si bien es cierto, después del 2021 tuvimos un rally muy alcista, no olvidemos la caída del 2022 debido a lo que te comenté y a partir de 2023 el mercado recuperó y este año 2024 se ha desencadenado un pequeño rally. Estamos en proyecciones de que posiblemente para 2025 todavía quede trayecto al alza, eso nadie lo sabe. Lo que sí sabemos y lo que sí podemos dar por hecho es que al día de hoy, en 2024, que yo estoy grabando este video y está saliendo a las redes, estamos con mercados en máximos, ¿ok? Entonces mucho cuidado con las decisiones que vayan a tomar porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Todos sabemos qué pasó después de un mercado en máximos, todos sabemos qué pasó, no hace falta ya que te lo vuelva a repetir y no te digo esto con el fin de asustarte o de que no inviertas, no te confundas, ¿por qué? Porque hay otras oportunidades que tú puedes aprovechar en temporalidades menores, de aquí a los próximos meses, de aquí al trayecto alcista que queda. Ahí es donde entran los análisis, ahí es donde entran las estadísticas, los indicadores. Un poquito más de eso hablaremos en el siguiente capítulo, pero por este capítulo lo que quería que entiendas era en dónde nos encontramos al día de hoy. Nos encontramos con mercados en máximos, nos encontramos en una situación donde el precio de los activos está empezando a inflarse y pronto eventualmente tendremos una sacudida por naturaleza de mercado. Así que cuando llegará ese día, eso nadie lo sabe. Lo que sí podemos hacer es trabajar como lo hicieron nuestros pioneros, nuestra escuela de grandes inversores, trabajar de la mano de la matemática. Y de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Si te ha parecido muy interesante este capítulo, no olvides darle like, suscríbete para que no te pierdas los siguientes episodios. Y si tienes algún comentario que hacerme respecto a este video, tal vez se me escapó un evento histórico, quiero saber qué piensas y nos vemos en el siguiente capítulo. I tried so hard and got so